al Día con Hernán Higuera. Me encuentro en los estudios de FM Mundo acompañado de Zadkiel Cárdenas. Él es el secretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito. Lo hemos invitado para hablar sobre esta preocupación que tienen, sobre todo en el área educativa, a raíz de las reformas al COTAD, que según se dice pondrían en riesgo la educación municipal. La ley que reforma el COTAD, aprobada por la Asamblea, limitaría la capacidad financiera del municipio para sostener el funcionamiento regular de sus unidades educativas que reciben a más de 27,000 estudiantes. Al menos ese es el número con el que iniciaron el año lectivo 2025-2026. Zadkiel, buenos días, bienvenido. Buenos días a todas las quiteñas, quiteños, que seguramente están dirigiendo a sus lugares de estudio, de trabajo en este momento. Yo quisiera arrancar tal vez haciendo una corrección, y es, no solo está en riesgo la estabilidad de 27,000 estudiantes, yo creo que está en riesgo la misma ciudad. Te digo porque creo que la unión, la composición de los servicios municipales son la historia, son la sostenibilidad y son el futuro de esta ciudad. No diría 27,000 estudiantes, bueno, no es tanto, 34 entidades educativas no es tanto, pero no son solo los estudiantes. O sea, te digo, detrás de cada estudiante hay una familia y no es solo los servicios educativos. Estamos hablando de una posible afectación a los servicios del adulto mayor, específicamente el servicio tan lindo que es del 60 y piquito. Estamos hablando de los servicios de bienestar animal, la UVA. Estamos hablando de los servicios de salud, estamos hablando de toda la infraestructura cultural, los teatros. ¿Quién no conoce el Museo del Agua, el Museo de Ciencia Interactiva, el Teatro Sucre? Estamos hablando incluso de la posibilidad de sostener la estabilidad en el cobro del pasaje de la ecovía, del trole, del metro. Tenemos la obra de infraestructura más avanzada del país y tenemos el mejor sistema de movilidad del país. Y lo que no queremos es que esta ley que aprobaron 77 asambleístas, creo que bajo absoluto desconocimiento de la realidad de Quito, termine golpeando el metro, que nos ha costado tanto sostener. Ahora, estos efectos de las reformas al COTAD no son los mismos entre las grandes ciudades y las pequeñas ciudades, digamos, porque, claro, en el caso de Quito vemos que los servicios como el de educación se podrían comprometer ¿hasta qué nivel? Yo te digo, creo que los estragos son más grandes mientras más grande es el municipio. Y el municipio es más grande mientras mayor población tiene. Entonces, es por eso decimos que es una ley que afecta a un gran porcentaje de la población del país. Te digo porque son las principales ciudades las que en la amplitud de sus servicios han podido diversificar la atención que dan. Cuenca acaba de inaugurar, por ejemplo, un hospital. Nosotros acabamos de inaugurar una nueva unidad educativa, inauguraremos otra hasta final del año, inauguraremos un nuevo hospital del día hasta final del año. Todos esos servicios que empezaron a crear los municipios, te digo, no de ahora, la educación municipal tiene 132 años, pero que en los últimos años creo que nosotros, como muchos otros municipios, le hemos logrado dar un plus, un escalón más arriba, le hemos ordenado, le hemos organizado, lo hemos innovado. Creo que tanto esa historia centenaria en nuestro caso como los logros de los últimos años hoy están en riesgo. Y creo que vale la pena ante ese riesgo también hacer una pausa, regresar a ver qué está pasando, investigar, confrontar ideas y sobre eso tomar una postura que esencialmente no es en favor de una administración, no es en favor de unas cabezas, es en favor de esos miles de niños, adultos mayores, vecinos, vecinas de la ciudad que necesitan y tienen derecho a esos servicios de calidad. Ahora, Zadkiel, el tema está aprobado, hay algunas demandas de inconstitucionalidad a la ley, a la reforma. Mientras tanto, ¿cuál es la decisión o el siguiente paso que deben tomar los municipios? Porque hay unos plazos que están establecidos en las reformas, ¿no? Me parece que hasta junio ya van a hacer como la primera revisión, a ver si replantearon sus presupuestos sin considerar que, por ejemplo, el tema de la educación es visto como una inversión. Justamente lo que hace esta terrible ley es no entender que el salario del docente es inversión, que el salario del doctor es inversión, que el salario del veterinario, del psicólogo, del trabajador social son inversiones, que son trabajadores de primera línea, que no son unos funcionarios gorditos que están atrás de un escritorio tecleando, sino que son
gente que es primera línea en servicios que no son negociables para la estabilidad, para el cuidado de esta ciudad. Al corto plazo, yo te digo, la única opción que nosotros vemos para salvaguardar a esas miles y esos miles de quiteños es que la Corte Constitucional reaccione por oficio, reaccione de forma positiva a las acciones que se han presentado y a las cuales seguramente seguirán presentando, reaccione con prontitud, porque no estamos hablando de un debate conceptual, no estamos diciendo algo que creemos que podría pasar, no estamos hablando de algo que nos parece un poco incómodo, estamos hablando de poner en riesgo la estabilidad de miles de niños, jóvenes, de usuarios de nuestros distintos servicios, que se merecen eso ahora, que se lo merecían hace 10 años y que se lo merecerán en 10 más. Es un tema de consecuencia con nuestra ciudad, es un tema de defender nuestra ciudad. Ahora, quiero enfatizar un poco en esto que sirvió de argumento para ir hacia las reformas y que tú lo acabas de mencionar de refilón. El gobierno y parte de la ciudadanía se piensa que las nóminas en los municipios y consejos provinciales también están infladas. Eso no es una realidad desconocida. Digamos que por uno pagan todos o por pocos. Yo te diría que por mala publicidad pagan todos. Yo quisiera que la gente pueda darse el tiempo tal vez de entrar al gobierno abierto de los municipios y evaluar caso por caso dónde creen que está inflado o no. Yo te digo, el municipio, el 80% de su nómina, es decir, 4 de cada 5 o 8 de cada 10, son brindadores de servicios directos. Son la gente que está permitiendo que se regularice los barrios. Son los compañeros que están permitiendo que el tráfico fluya, son los doctores, los profesores, los veterinarios, como te decía antes. Y ese 20% es lo que permite que las cosas funcionen, porque algo que, por ejemplo, pasaba en la Secretaría de Educación antes, que las compras públicas, que el construir una biblioteca, los planos arquitectónicos tenía que hacer el profesor de química o el de física. Entonces te digo, necesitamos un arquitecto. No es un brindador de servicio directo, pero es el arquitecto que permite que haya obras. Entonces te digo, el 80% son trabajadores que están con la ciudadanía directamente. Y creo que lo que ha utilizado el gobierno desde hace mucho tiempo, o los últimos gobiernos, es este tema de que el Estado es muy grande, es muy grande. Por pensar a veces que el Estado es muy grande, es que hoy el sistema de salud no funciona, porque no han dejado de despedir doctores, o que no hay profesores. La UNE viene advirtiendo hace casi 1 año y medio de que hay déficit de profesores en los colegios fiscales. Y lo que ha dicho el asambleísta proponente de la ley que se aprobó justamente hace una semana es que no nos preocupemos porque el Ministerio de Educación nos va a dar los docentes para las infraestructuras que construimos. ¿Cómo nos van a dar si no pueden garantizar? Nosotros tenemos guardianía y limpieza. En el sistema fiscal la limpieza la hacen los papás. Entonces digo, eso es a lo que queremos llegar, queremos dar un paso atrás en lo que sí funciona. Nosotros nos planteamos una educación municipal de calidad para plantear un faro de hacia dónde queremos que camine el país, no para que nos terminen castigando y nos quieran jalar hacia atrás. La única alternativa es el fallo de la Corte Constitucional. Si no llega a ese fallo, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que avisoran ustedes? Un poco para alertar a la ciudadanía, ¿no? El fallo de la Corte Constitucional, declarar la inconstitucionalidad de esta ley que se ha hecho a puerta cerrada y te diría a espaldas de la realidad de esta ciudad y de muchas otras, es la urgencia. Y si los jueces nos están escuchando en este momento, que por Dios se den cuenta, que se den una visita por la unidad Juan Wisner en Guamaní y que vean lo importante que es para Guamaní la unidad Juan Wisner, que vayan a ver el nuevo colegio Julio Moreno Peñarrera en Amaguaña. Y que nos digan si no creen que ese tipo de cosas vale la pena defender. Que vayan a cualquier parque donde hay un programa 60 y piquito, cualquier casa comunal, y les vean a los ojos a esos adultos mayores y les digan si no creen que merecen tener ese tipo de servicios. Al corto plazo, nuestra principal carta es la inconstitucionalidad. A largo plazo, el alcalde Pavel Muñoz lo ha dicho, y es: vamos a ultimar hasta el último de los esfuerzos para asegurar que la menor cantidad de quiteños se vean afectados por esta reforma. Pero ya de entrada te digo, hay cosas que a nivel institucional están en peligro. Te digo, esta reforma no nos permite transferir recursos de algunas entidades. Y ahí se ponen en peligro grandes obras de infraestructura como la Rumiurco, pero también el Quito Guaguas que iba a haber en la Pizulí, el Quito Guaguas que iba a haber en Atucucho, el Quito Guaguas que íbamos a hacer en Solanda. Esas obras que, insisto, no son oficinas, no son, entre comillas, burocracia, sino que son atención, son niños, son familias, es cuidado. Esas están en peligro hoy.
Bien, escucharon ustedes a Zadkiel Cárdenas, secretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, contándonos las preocupaciones que tienen, sobre todo para el área educativa del municipio y otras obras que están en marcha. Gracias, secretario. A ustedes. Muy gentil. 6:31 minutos, esto es Notimundo al Día.